Hola, ¿cómo les va? Tengan ustedes una muy buena jornada y sean bienvenidos a una nueva clase de Derecho Societario. En esta ocasión vamos a dejar de lado la Ley General de Sociedades, porque vamos a estudiar otra persona jurídica privada de las que están enumeradas en nuestro Código Civil y Comercial de la Nación. Les recuerdo que las sociedades fueron una de ellas y nos abarcó el estudio hasta el día de hoy. Pero ahora es el turno de las cooperativas. Las cooperativas, como bien lo dijimos, constituyen también un ente distinto a la persona de sus asociados y está legislada por otra ley que no es la Ley General de Sociedades. La ley de las cooperativas es la ley 20.337 que habré de acompañarles en la plataforma. Pero, ¿por qué nuestro programa de estudios nos exige el análisis de las cooperativas? En primer lugar, para diferenciarlas de las sociedades, de nuestras sociedades, otrora denominadas sociedades comerciales. En segundo lugar, para estudiar sus similitudes, sus semejanzas. Y en tercer término, porque recordarán ustedes que el artículo 3 de la Ley General de Sociedades establecía la posibilidad de que una asociación civil se pueda convertir en una sociedad si elige uno de los tipos previstos en la Ley General de Sociedades, pero nada dijo de las cooperativas. Y las cooperativas tienen un régimen particular, de modo tal que el objetivo de esta clase es señalar y marcarles a ustedes las diferencias y las similitudes con las sociedades. Desde ese prisma, desde esa perspectiva, habremos de estudiar entonces las cooperativas. Y desde luego, habrá de tener el análisis una enorme importancia práctica para vuestra profesión. Vamos pues al análisis de las cooperativas. Como dijimos, y ustedes lo verán resaltado en pantalla, son entidades, es decir, constituyen una persona jurídica. A eso nos referimos cuando hablamos de entidades, es decir, un sujeto de derecho, distinto a la persona de quienes le dieron nacimiento, que aquí en el terreno de las cooperativas no se llaman socios, sino asociados. Y estas entidades, que llamamos cooperativas, no están fundadas en el ánimo de lucro o especulativo de quienes hacen sus aportes para luego esperar que en el ejercicio puedan, que luego de aprobado el ejercicio, si diera ganancias, puedan distribuir sus dividendos o utilidades. En este caso, las entidades llamadas cooperativas se encuentran fundadas en el esfuerzo propio y en la ayuda mutua, en una solidaridad para organizar y prestar servicios. Y los asociados habrán de percibir sus excedentes, verán ustedes, en la medida en que le han aportado esfuerzo y ayuda mutua a esta entidad. Vamos entonces a continuar con el estudio de las cooperativas. Y a diferencia de las sociedades, tienen una duración o pueden tener una duración ilimitada en el tiempo. Nosotros hasta el día de hoy hemos estudiado como requisito sine qua non en las sociedades que tienen que tener una duración limitada. Allá en las sociedades, esta duración limitada podía prorrogarse, ¿no es cierto? Estudiábamos en el capítulo de la disolución, que podría también reconducirse por voluntad unánime de los socios. Pero aquí no es necesaria la duración dentro del estatuto o del acta constitutiva, porque en las cooperativas su duración en principio es ilimitada. Y tienen capital variable. Y en este sentido del capital variable tenemos que hacer una acotación, porque desde luego en las sociedades que vimos en su ley general podían aumentar o reducir el capital social, pero no nos referimos al aumento al que deciden los socios, por ejemplo en la anónima, por asamblea ordinaria o extraordinaria. Nos referimos a que como el ingreso en las cooperativas es irrestricto,
Cada una de las aportaciones de los asociados en la cooperativa hacen fluctuar el capital. Y lo mismo cuando el asociado deja de formar parte de la cooperativa, pues hay una suerte de reducción. A eso nos referimos con el tema del capital variable, sin necesidad de convocar una asamblea para que previamente resuelva el aumento o disminución, se trate de un asociado que ingresa a la cooperativa o de un asociado que deja de pertenecer a la cooperativa. En este aspecto es una diferencia fundamental el capital variable con lo que ocurre en la Ley General de Sociedades y al igual que la duración ilimitada. Fíjense ustedes que en las cooperativas no existe el límite estatutario ni por ley al número de asociados ni al capital social. Distinto era el caso, recuerden ustedes, de las sociedades, porque si citamos como ejemplo a las sociedades de responsabilidad limitada, este tipo social nos permitía tener hasta un máximo de 50 socios, mientras que aquí no hay límites estatutarios a la cantidad de asociados. Sí había límites en la Ley General de Sociedades al capital, porque pasado el capital de 10 millones, recordarán ustedes, la sociedad anónima estaba sujeto al control o autorización. Lo mismo ocurría con las sociedades de responsabilidad limitada. Aquí no existe límite para el capital. Y la tónica cambia, porque nosotros venimos de la Ley General de Sociedades, donde el voto estaba representado por la acción, por la cuota social, por la cuota parte en las sociedades por parte de interés, y hablábamos allá en las sociedades de que la mayoría la constituye el capital. Ese capital fruto de la suma de los aportes. Aquí la votación es prácticamente por persona o por cabeza, porque cada asociado tiene un voto. No importa la participación que tenga, no interesa el aporte que haya realizado el socio. Cada asociado en la cooperativa tiene un voto. Y remarcamos que en las cooperativas no se llaman socios, sino asociados. Recordemos que cuando estudiábamos el artículo 1 de la Ley General de Sociedades, decíamos que habrá sociedad cuando una o más personas. Nos referíamos a que una sociedad podía constituirse por un solo socio y nos aludimos a las SAU, Sociedades Anónimas Unipersonales. Y luego los restantes tipos, sociedad colectiva, en comandita, simple, por acciones, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, necesitaba un número mínimo de 2 socios, 2 personas humanas o jurídicas. Mientras que para que usted necesite constituir una cooperativa, la ley le requiere un número mínimo de 10 asociados. Esta es una variante, una diferencia notable con respecto a la Ley General de Sociedades. Fíjense, distribuyen sus excedentes en proporción al uso de los servicios sociales. ¿Quiere esto decir que aquí, al igual que las sociedades, en las cooperativas va a haber distribución? Solo que en este caso no hablamos de utilidades, no hablamos de dividendos, hablamos de un nuevo concepto que en unos minutos los vamos a determinar. En las cooperativas se llaman excedentes y la distribución para sus asociados lo será en proporción al uso de los servicios sociales. ¿Esto por qué? Porque las cooperativas se constituyen para uso y servicio de los propios asociados proyectados a la comunidad y nacen en función de la ayuda mutua y de la solidaridad. Y cada uno de los asociados en las cooperativas habrá de percibir los excedentes en la medida no del aporte, sino del uso que le haya dado los servicios sociales. Por ejemplo, si nosotros fundásemos una cooperativa de transporte y somos todos nosotros asociados de esa cooperativa, habremos de distribuir los excedentes de la cooperativa en proporción a lo que nosotros utilicemos de los servicios de la cooperativa de transporte, es decir, a los pasajes o boletos que compremos día tras día.
Y esto, a su turno, habrá de ser separado en una cuenta que corresponde a cada asociado en función de los excedentes. Cada asociado llevará su excedente conforme haya utilizado los servicios de su misma cooperativa. Fíjense ustedes que la cooperativa, como principio, como finalidad, no tiene como fin principal ni accesorio la propaganda de ideas políticas, ni religiosas, ni de nacionalidad, ni de región o raza, ni imponen condiciones de admisión vinculadas a ellas. ¿Qué quiere decir? Que en una cooperativa el ingreso es irrestricto. No, en una cooperativa el ingreso no está sujeto a ideas políticas, religiosas, de nacionalidad, credo o raza, pero el ingreso puede estar restringido a condiciones profesionales. Por ejemplo, yo no puedo como abogado o contador pretender ingresar a una cooperativa tambera donde el requisito está destinado a personas ganaderas o que trabajen en el tambo. Lo mismo a cooperativas apícolas. Si yo nada tengo que ver con la miel, no puedo pretender ingresar a la cooperativa. En la cooperativa pueden restringirme el ingreso si es que no doy con las condiciones del objeto de la cooperativa. El objeto de la cooperativa puede entonces limitarme el ingreso, pero no puede limitarme la propaganda ni las ideas políticas, religiosas, de credo, de religión, de región o raza. Bien, seguimos. Las cooperativas, a su vez, tienen por finalidad propagarse, fomentar la educación cooperativa en el marco de la solidaridad. Fíjense qué distinto es el fin del cooperativismo con el de las sociedades que otrora las llamábamos comerciales. Cuando la cooperativa es de servicios, la cooperativa no solo va a prestar servicio a sus asociados, sino también a sus no asociados. Pero la rentabilidad del servicio que va a prestar a sus asociados, el diferencial entre el costo del servicio y el servicio que presta, va a volver al asociado que ha utilizado los servicios de la cooperativa. La cooperativa entonces presta servicios a sus asociados y a los no asociados también. ¿Cómo es la responsabilidad de los asociados por las obligaciones de la cooperativa? Es limitada. Los asociados van a limitar su responsabilidad al monto de las cuotas sociales suscritas. Y nada obsta que un asociado tenga más cuotas sociales que otros. En este caso, el aporte, el capital de la cooperativa se divide en cuotas sociales y el aporte se materializa en cuotas sociales. Pero las cuotas sociales no dan un derecho diferencial para el voto o para el retorno de excedentes. Ustedes vieron que cada asociado, no importa la cantidad de cuotas sociales que tuviera, tiene un voto en las asambleas. Y lo mismo en el reparto o distribución de excedentes, nada tiene que ver las cuotas sociales, sino la utilización de los servicios. Volvamos entonces a esto. Las reservas sociales, las reservas de una cooperativa, no pueden ser repartidas. Este es un concepto que a lo mejor nosotros veníamos estudiándolo de distinta manera en las sociedades. ¿Por qué? Porque la Ley General de Sociedades establece distintos tipos de reservas. Desde luego, la reserva legal allá en las sociedades no podían ser repartidas porque son obligatorias, es una deducción obligatoria, mientras que las reservas facultativas, aquellas reservas voluntarias, bien podían capitalizarse o podían distribuirse entre los socios si así lo decidían. Mientras tanto, en las cooperativas, por más que sus asociados lo decidan, la ley establece que las reservas sociales no podrán repartirse. La irrepartibilidad de las reservas sociales es el principio. Y en esta noción que ustedes están viendo en pantalla, hay otro concepto: el destino desinteresado del sobrante patrimonial en caso de liquidación. Y en esto los quiero llevar al principio general de la ley de sociedades, porque nuestra ley general, allá en las sociedades, hablaba de que cuando exista liquidación puede haber un remanente que va a ser la diferencia del activo que se liquida menos el pasivo que se cancela.
y ese remanente en las sociedades debía ser repartido entre los socios conforme lo habían pactado en el contrato social o conforme la proporción de su participación. Lo cierto es que cuando se liquida una cooperativa, los asociados no se llevan el remanente, que aquí se llama sobrante patrimonial, y su destino es desinteresado. ¿Esto qué significa? Que puede ir a otra entidad, que puede ir al Estado o que va a ser repartido en otras cooperativas o entidades de fomento, mas no lo llevarán los asociados. Como dijimos al principio, y esta es una similitud con la Ley General de Sociedades, las cooperativas constituyen un sujeto de derecho. Vamos a estudiar ahora la denominación de este sujeto de derecho, de esta cooperativa. Las cooperativas tienen que incluir en los términos, es decir, en su denominación, en su nombre de fantasía, las palabras cooperativa limitada o su abreviatura. Ustedes habrán visto que puede abreviarse COOP, es decir, COOP.LTDA. Así se abrevia cooperativa limitada. Y si no, ponemos las palabras cooperativa limitada luego de la denominación o nombre de fantasía que reciban las cooperativas. Vamos a ver qué es lo que necesitamos para constituir una cooperativa. ¿Cuáles son las formalidades? En primer lugar, las cooperativas se constituyen por acto único. Nosotros habíamos estudiado la forma de constitución de las sociedades anónimas y habíamos visto una forma, el acto único, otra que no se aplica pero que está en la ley, la suscripción pública, y otra totalmente distinta para las sociedades anónimas unipersonales. Para las cooperativas se requiere instrumento público o privado, pero en acto único. Además del acto o acta social, se debe labrar un acta de asamblea constitutiva. Acta de asamblea constitutiva que deben suscribir los fundadores y, por supuesto, se necesita un estatuto. Entonces, el acta de asamblea constitutiva se constituyen por acto único, instrumento público o privado. Necesito acta de asamblea, o sea, de una reunión constitutiva donde habrán de suscribirla todos los fundadores. Y obviamente necesitamos un reglamento que se denomina estatuto. Estas cooperativas no se inscriben en el registro público. Aquí está en juego otra autoridad nacional de aplicación y es el INAES. Por supuesto que el INAES actúa a través de autoridades provinciales, que en nuestra provincia se llama Instituto Provincial de Acción Cooperativa. En otras provincias tienen denominaciones similares a la nuestra. Pero, atención, tiene una matrícula nacional. En este sentido, para algunos autores doctrinarios están avanzados respecto a las sociedades reguladas en la Ley General de Sociedades, pues la matrícula, la denominación de las cooperativas es nacional y te la gestiona la autoridad provincial llamada IPAP. ¿Quiénes pueden ser asociados de una cooperativa? Pueden ser asociados tanto las personas físicas o humanas, para ello deben ser mayores de edad, y los restantes sujetos de derecho, o sea, las personas jurídicas. Pero atención, tanto las personas humanas, personas físicas, como los restantes sujetos de derecho tienen que estar supeditados en su ingreso al objeto social. Como hablábamos hace un comienzo, el objeto social de la cooperativa determina el ingreso de los socios en cuanto a la incumbencia o a la competencia de su objeto. ¿Cómo se constituye el capital? Lo dijimos, el capital se constituye por cuotas sociales, que son indivisibles, que son una fracción del capital. También son invisibles, además de que no se pueden partir y deben tener igual valor. No hay categorías de cuotas, son una misma categoría. ¿Cómo se integran las cuotas sociales? Se suscriben al comienzo y se integran como mínimo al ser suscritas en un 5%. Fíjense qué diferencia, porque en las sociedades, cuando nosotros estudiábamos el aporte en dinero efectivo, al momento de la inscripción teníamos una integración mínima del 25%. Aquí, en las cooperativas, al suscribir las cuotas,
por lo menos hay que integrar un 5%. Y dentro del plazo de 5 años, allá en las sociedades 2, aquí 5 años, se debe completar la integración a partir de la suscripción. Allá en las sociedades era a partir de la registración. ¿Se pueden transferir las cuotas? Sí, desde luego, se pueden transferir solo entre asociados y previo acuerdo del Consejo de Administración, que va a ser el órgano de administración en las condiciones que determine el estatuto. Vamos a estudiar ahora a qué llamamos excedentes repartibles. Recuerden que en las sociedades nosotros hablábamos de utilidades o dividendos que se pueden distribuir. Aquí hablamos de excedentes repartibles. Recuerden que el reparto habrá de hacerse entre los asociados en la proporción a los servicios que ocupen de esa misma cooperativa. Llámese excedentes repartibles, como ustedes lo están viendo en pantalla, a aquellos que provengan de la diferencia entre el costo y el precio del servicio que se presta únicamente a los asociados. Desde allí se reparten los excedentes. Quiere decir que en la diferencia entre el costo y el precio del servicio prestado a los no asociados, eso no se reparte. Solamente se reparte a aquellos excedentes que resultan de la diferencia entre el costo y el precio de servicio prestados a sus asociados. Por eso es que cada asociado lleva una cuenta particular en las cooperativas. Pero una vez que nosotros determinemos la diferencia entre el costo y el servicio utilizado por el asociado, tenemos que deducir estos conceptos. Antes del reparto al asociado, tenemos que deducir, si es que hay diferencia, lo primero, un 5% destinado a la reserva legal. En segundo lugar, el 5%, también otro 5%, a un fondo de acción asistencial y laboral o, como se llama, fondo estímulo para el personal que trabaja en la cooperativa, porque la cooperativa, habrán visto ustedes en derecho del trabajo, también puede ser empleadora y también tiene empleados a cargo. Otro 5% destinado a un fondo de educación y capacitación cooperativa, porque actualmente los organismos de cooperativa, caso del IPAC, o distintos organismos provinciales que gestionan la matrícula en el INAES a nivel nacional, tienen elementos autogestionables que se mantienen con el fondo que se retienen a las cooperativas, donde a usted lo capacitan. Les llevan, les dictan cursos, les llevan notebook, proyecciones para asesorarlos y acompañarlos en todo el íter constitutivo de la cooperativa. Luego, se habrá de destinar una suma indeterminada a la que fije el estatuto para pagar un interés a las cuotas sociales, si es que lo determina el estatuto. Y ese interés no puede exceder en más de un punto al interés que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento. El resto, lo que queda, el remanente, luego de tantas deducciones, habrá de distribuirse entre los asociados en concepto de retorno. A veces, ese retorno se realiza en las mismas cuotas o en los mismos bienes que produce la cooperativa. Por ejemplo, si yo soy asociado que he aportado en viajes para la cooperativa, a lo mejor la cooperativa me devuelva ese retorno en viajes. La asamblea entonces puede resolver que el retorno se realice total o parcialmente en cuotas sociales o con los mismos bienes que conforman la cooperativa. Vamos a estudiar ahora brevemente los órganos. Tenemos, al igual que en las sociedades, un órgano de gobierno que se llama la asamblea. Está compuesta por los asociados y tenemos clases de asambleas, al igual que en las sociedades, ordinarias y extraordinarias. Pero aquí en las cooperativas, la ley prevé una variante, una asamblea de delegados. En efecto, cuando el número de los asociados de la cooperativa supera los 5.000, no lo vamos a reunir a los 5.000 en un solo lugar físico, aunque en la actualidad podríamos hacer las asambleas virtuales. Se prevé una asamblea de delegados
para lo cual previamente se los debe elegir. Se los elige o por categorías de asociados o por reparto de zonas, ¿no es cierto? Zona norte, noroeste, noreste, zona sur, zona centro del país, cuando están distribuidos los asociados a lo largo del país. Entonces, los asociados eligen delegados y estos delegados habrán de ser los que participen en los órganos de gobierno. Después, además del órgano de administración, de asamblea, que es el órgano de gobierno, tenemos el órgano de administración y representación, que es el consejo de administración. Solo que este consejo de administración no puede estar integrado por terceros. Solamente lo integran los asociados y al menos 3. Es decir, que el consejo de administración, a diferencia de lo que puede ocurrir en las sociedades, siempre es plural. Mínimo 3, número impar y siempre integrado por asociados. También las cooperativas tienen un órgano de fiscalización interno, llámese sindicatura o comisión fiscalizadora, que controla al Consejo de Administración. Pues bien, hasta aquí llegamos con el estudio de las cooperativas. Les sugiero la lectura de la ley 20.337 que habré de dejarles en la plataforma, pero el estudio o el análisis, sugiero, se realice en forma comparativa con lo que ocurre en las sociedades. Pues bien, hasta aquí llegamos. Esta es nuestra última clase del curso de Derecho Societario. Nos estaremos viendo en alguna otra ocasión. Hasta siempre.